Ok, ahora sí puedo ver. A ver, ya. Vamos Parece a que sí. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? bien, todo bien. ¿Y Qué tú, bueno. Alexis? Bien, en el ajetreo de la vida, pero siempre activo con nuestro live. Es así. Buenas noches a todos. Bueno, Esa que está tuya. mi cara es todo un poema porque ha pasado de todo, tú sabes. Es Pero nada. así. Estamos aquí. Señores, bienvenidos ya de manera formal a nuestro live de la noche de hoy. Tendremos un tema sumamente interesante porque estaremos hablando acerca de lo que es el perdón migratorio, que es un tema muy poco tratado, del que realmente se tiene muy poco conocimiento en nuestro país. Y como ya habíamos dicho, tenemos una experta en esta materia que es la licenciada Adriana Mella, quien nos va a acompañar en la noche de hoy. Adriana es una abogada con más de 10 años de experiencia en el área migratoria y los aspectos y las áreas de emprendimiento, así como 8 años trabajando con la niñez como supervisora de institucional en el CONANI y 3 años ya de experiencia en espacios televisivos. O sea que tenemos un plato fuerte esta noche que vamos a aprovechar. Adriana, el espacio es tuyo, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarnos a Alquiris. Y así es, tengo ya un buen tiempo en el área migratoria. No lo sé todo, porque todos los días es algo nuevo, pero sí puedo ayudarle en todos los procesos migratorios que llegan y con buena base y fundamento. Los perdones migratorios o permisos, que no solamente son perdones, sino también pueden ser un permiso de entrada. Hay cuatro tipos de ellos, que son los mayores, que son los perdones administrativos, son los perdones ya los 601 y los 212. Todo depende de cómo y cuál fue la situación que provocó la inadmisibilidad o la salida de los Estados Unidos para con ello entonces implicar el perdón. Si tienen preguntas, la pueden ir dejando y la vamos contestando mediante va transcurriendo el live. Entonces, iniciamos con el más pequeño. ¿Ibas a decir algo del Kiris? No, te iba a decir que esa siempre es la dinámica, que siempre se van haciendo preguntas a medida que va transcurriendo y vamos haciendo una dinámica así para que no sea como tan monótono el asunto. Ah, pero excelente, excelente. Iba a decir que entonces iniciamos con el que menos tiempo demora y el que más rápido se ejecuta, que es el perdón administrativo, que son ya los que se emanan por una negación o una inadmisibilidad de una solicitud de un visado, ya sea un visado de turismo, un visado de estudio, un visado básico de trabajo y cualquier otro tipo de visado, que son muchísimos. Entonces, una negación de una visa puede implicar un perdón migratorio. ¿Por qué? Porque la persona tiene que demostrar o que ya ha cometido un hecho legal o tiene una falta que lo hace inadmisible dentro de Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que esta persona puede que no haya fomentado adecuadamente, no haya llenado o sustentado adecuadamente la solicitud del visado y ellos entienden, si el cónsul entiende que puede solicitar el perdón administrativo, entonces proceder, ya que tiene conocimiento de que puede ser un error del llenado o un error de información, entonces ahí se hace administrativo y se hace un periodo bien rápido, de un mes, hasta puede ser un mes, en tiempo normal, claro está, porque ahora con la pandemia todos los procesos migratorios demoran bastante, inclusive ahora tenemos que la visa de turismo puede llegar hasta un año para obtener la cita consular. Es el tiempo que tenemos ahora. Entonces, este proceso administrativo, este perdón administrativo, es simple. Es simplemente depositar, sustentar las documentaciones o el cónsul directamente lo ejecuta. Estas documentaciones que uno hace le envía directamente a la página del consulado y envía una carta sustentada del porqué y el hecho ocurrido. Entonces ahí ellos ponderan y partiendo de su respuesta, entonces puede ser admisible o no. Las personas que han incurrido
en una violación, ya una persona que sí tenía un visado y haya estado dentro de Estados Unidos y aproveche y diga, bueno, ya estoy aquí como la mayoría, déjame aprovecharme y durarme 2 o 3 días más, a ver si consigo un trabajo, o ver si me veo con una novia o me quedo aquí, y puede que transcurra más de 6 meses, entonces esa persona para la próxima ocasión, ya que como salió del país, salió de Estados Unidos, entonces decide de nuevo volver a entrar, no es admisible, no le permiten la entrada. O de lo contrario, si va a renovar un visado, le dice, se la niega, y es por el mismo hecho de haber pasado más de 6 meses dentro de Estados Unidos. Ya sería un tiempo ilegal. Tú sabes que muchas veces este tipo de situaciones se dan, la mayoría de veces por desconocimiento, pero también porque las personas no saben, ¿verdad?, cuál es el sistema de consecuencias que puede generar este tipo de actuaciones. De, por ejemplo, que si uno tiene una visa por espacio de 3 meses, quedarse 6 meses y las complicaciones que esto puede tener, que sería interesante hablar un poquito acerca de cuáles serían las consecuencias que podrían traerle a las personas cuando cometen este tipo de acciones y también crear conciencia, ¿no?, de que se trata de un ilícito porque ciertamente se está violentando una norma. Exacto, así es. Claro. Ujú. Así es. Por lo general, ya desde que se tiene que solicitar un perdón, ya tú estás violentando, ya has violentado y ellos lo han reconocido. Entonces, aparte de que ya tienes una alerta dentro de tu perfil migratorio, todo el mundo tiene un perfil, un récord migratorio. Inmediatamente tú tienes un pasaporte o solicitas una visa y haces una entrada a otro territorio, ya se te crea un perfil migratorio internacional, que no solo lo ve los Estados Unidos, porque hay personas que creen que si cometen una violación dentro de Estados Unidos, por más mínima que sea, en Canadá no lo vayan a detectar o en Europa. Y es un récord migratorio que está ahí pendiente para cada vez que vaya a solicitar o someter un proceso migratorio. Entonces, ¿qué puede ocurrir tras esto? Que una persona, por lo general, muchos de los dominicanos van a Estados Unidos para conseguir obtener una nueva vida. Y con ellos ya casarse y así por el estilo. El caso es que cuando vaya y tenga la oportunidad de adquirir esta meta, de casarse, de adquirir esa nueva vida, le va a salir esa alerta ahí y va a ser una persona más sospechosa, que va a tener que reunir más requisitos que una persona normal. ¿Por qué? Porque ese hecho va a quedar ahí pendiente y a pesar de que ellos no lo insinúen, tú tienes que decirlo directamente que has cometido el hecho, porque aunque ellos no te pregunten en la cita consular, simplemente con el hecho de en el formulario, porque se te olvidó que ya hace más de 10 años o 15 o tal vez 5 años que cometiste el hecho, y a pesar de que ya se pasó los 10 años en el cual se entiende que el perdón ya cae y que no hay que solicitarlo, cuando vaya a someter a algunos de estos procesos va a estar ahí. Y si no los dice, aunque no te pregunten, puede hacer que te revoquen cualquier solicitud, ya sea de una petición, un visado por una petición, un reajuste de estatus, una green card y así por el estilo. Entonces, Adriana, ¿qué es lo que se podría definir como un perdón migratorio y en cuáles circunstancias podría aplicar este tipo de perdón? Porque cuando uno escucha la palabra perdón migratorio, uno como que lo asocia a un perdón judicial, básicamente. Sí, mira, en cierto sentido tiene que ver con el perdón judicial, porque hay personas que están dentro de Estados Unidos y cometen un delito ya medio o agravado y también tienen que cruzar por un proceso de una corte y luego una deportación. O sea, dentro de los 4 tipos grandes de perdones o waiver que existen, está este. Ahora, un perdón es un permiso de entrada, de reentrada, o el mismo hecho del simple hecho de un perdón, de perdonar el hecho que cometiste y entonces darte una segunda oportunidad. Estados Unidos cree mucho en las personas cuando hablan con la realidad y cuando las personas cambian de parecer y dar una segunda oportunidad. Dentro de sus leyes siempre ellos emiten y dan conocimiento de este hecho, de dar una segunda oportunidad. Ahora, hay que demostrar realmente con hechos, no solo con palabras ni con llevar 2 o 3 testigos, sino con hechos y con tiempo de que esta persona ha cambiado.
Este perdón migratorio podría aplicar en el caso de que una persona, por ejemplo, haya sido deportada por haber cometido algún acto ilícito en territorio americano o en cualquier parte del territorio. Todo depende del por qué fue deportado, porque como sabes, como te dije, también hay hechos ilícitos que tienen que ver con corte, con tránsito y con el mismo hecho de agredir física o verbalmente a una persona. Y posteriormente es deportado, porque la opción que ellos determinan es que si tú no eres nacional y cometes un hecho, es para afuera que tú vas. Entonces, para qué no vamos a quedar con un problema si tú no eres de aquí? Eso es lo que piensan ellos. Ahora, en un proceso de estos hechos que son un poco más agravados, tienen que demostrar dureza extrema o que un familiar directo, ya sea cónyuge, hijos o padres, esté sufriendo por la ausencia de su presencia. O sea, el hecho de que, a pesar de que esta persona haya cometido un delito, vamos a decir que estuvo en una banda, que son de los hechos que más suele haber de dominicanos allá O dentro de Estados Unidos. también el tema a la violación interna de nosotros, que es la 5088, pero que allá tiene que ver con el tema de las sustancias controladas, de la venta, tráfico, consumo, también eso es muy Sí, frecuente. en esa solamente hasta 30 gramos se puede perdonar. Si excede ya de los 30 gramos, es una persona que está vendiendo droga, y una persona que está vendiendo droga es difícil que tenga un perdón. ¿Por qué? Porque ellos pueden entender que si tú te quieres hacer daño a tú mismo consumiéndola, no hay problema, tú te puedes matar, mátate tú. Pero si estás vendiendo, tú estás influyendo negativamente dentro de muchas personas y puedes causar muchísimos daños, no solamente a ti. Entonces, por eso es que ellos solo pueden perdonar en cuanto a sustancia controlada hasta 30 gramos. Y tiene que demostrar que el perdón es solicitado porque tiene un hijo en los Estados Unidos que sea residente, no ciudadano, residente, una esposa o padres que están sufriendo porque usted no está allá. ¿Por qué? ¿Me explico por qué? Porque se supone que un hijo, los padres tienen que trabajar para poderlo mantener y cubrir sus necesidades básicas. Y no solo eso, sino también el afecto, la familia. Entonces, ahí uno tiene que demostrar que la persona que queda allá, que es un familiar directo, esté sufriendo, esté pasando dureza extrema, entonces ahí sí puede ser ponderado y ser demostrable el hecho de que ya ha cambiado, que no va a cometer de nuevo el hecho, porque de nada vale solamente ceder el perdón porque tiene un familiar allá, sino que también tiene que demostrar de que ha cambiado la conducta, de que ya no está en esa situación y tiene que demostrar con récord laborales, récord económico y algunas otras situaciones que demuestren el cambio de la persona y su conducta. Una pregunta que me hicieron por la mensajería interna, y es que qué pasaría cuando a una persona le suspenden la visa por un tema laboral. Digamos, por ejemplo, un fiscal, un juez que se ve envuelto en un proceso de cara. Tú sabes que aquí hay mucha injerencia, ¿verdad? De los Estados Unidos en todos los procesos. Cuando pasan ese tipo de situaciones, que realmente no es que se ha cometido un hecho ilícito per se, sino que por una injerencia, a mi modo de ver, incluso excesiva de los Estados Unidos, quieren mandarme este mensaje, y si la decisión que emanó no les gusta, entonces suspenden la visa o la cancelan, así de que se inventan una loquera que nadie entiende, pero al final de cuentas pasa. ¿Te ha tocado situaciones así y en ese caso, o sea, se han dado perdones migratorios o una renovación de la visa o simple y llanamente si en el marco de este proceso una persona pierde la visa, entonces ya se va a quedar sin la posibilidad de ingresar nuevamente al territorio? No, no, no. Inmediatamente la persona pierde la visa, tiene el chance de volver a solicitar la visa y con ello el perdón migratorio, siempre y cuando uno demuestre que esta situación se ha solucionado. Porque así como dice, pueden ser cosas que se le mete una loquera a una persona, pero también tiene que demostrar que esa loquera que usted cometió ha cambiado y que ya no tiene esa posición. Entonces ahí usted hace un comunicado, hace una carta directamente hacia la Embajada de los Estados Unidos explicando el por qué
que usted ya no va a cometer ese hecho, pedir cacao, hay que pedir cacao En, y demostrar todo esto. en buen dominicano pedir caca. Mira, Así no es. para aquí, Huáscar, que para una persona que dure 2 o 3 meses, supongo que en los Estados Unidos, ¿verdad? Que ¿cuál sería la consecuencia legal? ¿Cuál sería la consecuencia jurídica? Bueno, tiene que demostrar realmente qué usted estaba haciendo durante 2 o 3 meses, porque ellos, a pesar de que uno se puede dar un gusto de irse de vacaciones por 2 o 3 meses, pero si usted es una persona que trabaja, que es independiente, ellos no entienden que usted va a ir a trabajar y que eh, tenga los recursos suficientes y que su trabajo va a esperar 2 o 3 meses a que usted vuelva. Ellos no entienden eso y la norma que ellos han visto, que la mayor cantidad de días laborables, digo no laborables, que se otorga para vacaciones son 28 días. Entonces, ellos entienden que de ese plazo usted se puede pasar 2 o 3 días, pero no más de ahí. Ahora, si es un infante, es independiente, digo, es dependiente de los padres, ellos, y es para tiempo de vacaciones, ellos estipulan el tiempo de vacaciones y por ese periodo se supone que usted no puede exceder, porque si no tiene que explicar qué estaba haciendo dentro de Estados Unidos que se ha excedido ese tiempo, porque nadie puede sustentarse 2 o 3 meses en un país extranjero sin poder trabajar. Entonces, Ujú. inmediatamente usted excede ese tiempo y dicen usted estaba trabajando. Entonces, hay que demostrar qué se estaba haciendo o qué no se estaba haciendo, porque pueden haber hechos de que, por ejemplo, se da mucho, hay padres, madres en el hecho general, que tienen hijas dentro de Estados Unidos y están dando a luz, entonces van a ayudarle y acompañarle en la labor de parto y posparto, entonces ahí se puede demorar 2 o 3 meses. Cuando usted va a salir de migración, lo primero es que ellos le hacen esa pregunta, o cuando va a volver a entrar, porque se puede dar el caso que ellos en su salida se percaten y la rechacen, o en la entrada nuevamente a los Estados Unidos, entonces ahí sí le soliciten la información. Entonces usted tiene que tener el sustento de qué estaba haciendo, de la constancia de que su hija acaba de dar a luz, de que le acaba de nacer un nieto y todo esto, o en caso de que tiene un familiar ya con una enfermedad terminal, entonces también hay personas que van y demoran más tiempo de lo normal, pero tienen que sustentar y tener todo esto para que no le cancelen la visa. Los avales, por ejemplo, del nacimiento y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en el hipotético caso de que no sean ninguna de estas causales, sino que una persona simple y llanamente decidió quedarse sin tener un aval válido? ¿Cuál sería la consecuencia en este caso? Ellos presumen inmediatamente que estaba trabajando, inmediatamente, Okay. Y a claro, raíz porque puede haber una supresión de, o sea, quitarle el visado. sí, sí, así es, porque es que ellos no entienden, a menos, claro, que usted sea un empresario, que tenga muchísimo dinero, que se pueda dar el gusto de ir de viaje a varios países, que pueda durar 2 o 3 meses sin tener que trabajar mientras su compañía aquí va generando, ahí sí. Pero ellos tienen que saber de que usted es un empresario o una Ujú. empresaria. Entonces, ellos tienen que saber ciertamente que usted está haciendo. Es lo mismo que cuando tú llevas un invitado a tu casa. Tú le abres la puerta, bueno, el día tiene 24 horas, yo solamente voy a estar en mi casa 5 horas. Pero si a partir de que yo no esté en mi casa, tú entras y te queda más de lo normal que tú estabas haciendo en mi casa. Ujú. Sí, Es yo un tema tengo, realmente. es Mira, así. por aquí nos preguntan si una persona que lo deporten y sus hijos viven allá supongo que en Estados Unidos, pero que lo agarran, o sea, lo deportaron fue porque lo agarraron con dinero, aparentemente con una cantidad de dinero que no podían, tal vez, Que suponiendo, no fue ¿verdad? reportado. La lógica de la pregunta, que no tenían cómo demostrarlo, pero que los hijos se quedaron solos allá. Si en ese caso, tomando en consideración, ¿verdad? Que no estamos hablando de un ilícito tal vez tan grave, si pudiera, y que hay también un tema familiar de unos niños que se quedaron solos allá y que dependen de ese padre o de esa madre, si en ese caso se pudiera aplicar el perdón judicial. Claro que sí, que se puede aplicar siempre y cuando se sustente realmente por qué tenía esa cantidad y qué sucedió.
porque hay un delito que ellos sí toman, que es el lavado o la ocultación de impuestos, que ellos sí están pendientes y que de hecho a sus nacionales vienen a residir para acá y cuando quieren hacer algún trámite o alguna solicitud, porque siempre van a estar amarrados a su país, entonces lo primero que le preguntan es que si vinieron acá al país para no pagar sus impuestos allá. Sabes que todos los años hay que hacer reportes anuales, hay que reportar los taxes y entonces hay personas que quieren evadir eso o el lavado de dinero. O sea, hay que sustentar bien y claro que sí, como yo dije al principio, siempre y cuando tenga un familiar directo, ya sea hijos, cónyuges o padres. Entonces ahí sí se puede pelear el perdón. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los mecanismos y las vías para poder solicitar este perdón migratorio? Me imagino, ¿verdad?, que tiene que estar acompañado de un abogado experto, para lo cual evidentemente estarías tú aquí. Así Pero es. eso, ¿cuáles serían los trámites? ¿Cuál es el protocolo y cuál sería el tiempo de respuesta, más o menos? Todo depende. Todo depende. Hay perdones que solamente es en el consulado y es algo rápido, que es el administrativo. El consulado se encarga de ello y no hay ningún problema. Hay otros que tiene que involucrar una corte, que hay otros que tiene que ser directamente en el laboral, en el Ministerio Laboral allá. Hay otros que, o sea, todo depende. El ¿Cuántos tipos? UCI, el NBC, Cuando dices todo, todo depende, entonces me doy cuenta de que hay varios tipos de perdones migratorios, más o y menos. varias instituciones que lo otorgan. Ajá. Más o menos, ¿qué tipo de perdones migratorios tú conoces o con cuáles tú has trabajado? Son cuatro grupos importantes de los perdones migratorios, que es el administrativo, el 601, el 212 y así por el estilo. Pero todo depende de cuáles ilícitos ha cometido. Tú sabes que allá en Estados Unidos una persona comete un hecho, vamos a lo legal, una persona comete un hecho y de ese hecho salen varias penalidades. Entonces, eso sucede con un perdón. Si hay varias instituciones involucradas dentro de ese perdón, por ejemplo, el no cubrir los gastos de sus hijos o la manutención, ahí tiene que ver entonces con la institución encargada de los niños. Tiene también que ver con migración. Si pasó un proceso, depende de las circunstancias, van a ser los departamentos o los organismos encargados de ello. Y si el perdón es requiriendo una residencia para vivir en Estados Unidos o para reintegrarse a residir dentro de Estados Unidos, entonces también depende del NVC y el UCIS. Ahora, si es simplemente por una visa, que es algo temporal, una entrada temporal, entonces simplemente es el consulado y el NVC. O sea, por eso digo, todo depende. Hay muchísimas que hasta involucran las cortes, porque cuando cometes un delito de, de tráfico de personas, cuando comete, que son uno de los pocos perdonados también, junto con cuando excede los 30 gramos de droga y el tráfico de personas son los que son pocos perdonados, pero depende de las circunstancias que se den, entonces, y cómo se someta, entonces puede que se dé, porque hay muchísimos tipos y todos los casos son diferentes. Igual que el proceso legal acá dominicano. Todos los procesos son independientes y únicos. Ok. Por acá nos preguntan qué pasa si a una persona le salen los papeles y esta persona se encuentra privada de libertad, si está presa, está en una cárcel. ¿Qué pasaría en ese sentido con esa persona? Se cae el proceso. Se cae el proceso y además hay que ver por qué está privada de libertad. Hay que investigar qué ilícito cometió y si hay algo agravado que le impida la entrada eh, fulminantemente a los Estados Unidos, entonces no va a haber vuelta atrás. Como en el hecho de que cuando tú tienes más de 30 gramos de droga, entonces ahí no te van a permitir la entrada. Pero, por ejemplo, si a esa persona le salieron los papeles, tiene un plazo específico para tener que irse, ¿verdad? O sea, al no Sí, poder irse por estar privado de libertad y no poder tampoco tener una justificación porque está privado de libertad, entonces esa sería la razón por la cual entonces el proceso se cae. Y en ese sentido, ¿tendría posibilidad de volver a empezar a hacerlo una vez haya obtenido su libertad o entonces ya se quedaría básicamente sin la posibilidad?
Mira, ahí estamos mezclando dos cosas, lo que es la petición y lo que es el waiver. Ok. Obviamente, si ya tuvo un problema legal, no necesariamente tiene que ser dentro de Estados Unidos, puede ser acá, tienes que Mm. solicitar un waiver, justificando todo. Ahora, ¿Tiene que si solicitar esta persona, perdón, ¿Tiene que solicitar un qué? un waiver, perdón. Ok. Ahora, si esa persona está privada de libertad y le llega la cita consular y no puede ir a la cita consular porque está privada de libertad, entonces el proceso se queda en espera y se cae. Pero en caso de que ellos sí se percaten de que la persona tiene un ilícito y que está premiado, entonces el proceso se cae antes de llegar a la cita consular. Inmediatamente dice que no es admisible a los Estados Unidos. Ahora, Ok. si es algo ligero, es algo que no duró de 48 horas, vamos a decir, en- pero ya una persona que está así, supongo yo que tiene más de 48 horas. Sí, sí, claro. Pero puede ser que sea una persona que se esté conociendo la causa y que todavía no tenga una sentencia. Mm. Entonces, todo depende de qué tan grave fue el delito y que si cuando sale demora su tiempo y demuestra que cambió la actitud. Ahora, siempre y cuando tiene que retomar la petición, si el tiempo no se ha caído, o volver a hacer otra. Perfecto. Es un poco enredado, pero es algo muy simple. O sea, uno se confunde un poco por el tema de retomarla, de volver a hacer otra y tal vez el compás de espera que se pudiera generar entre uno y otro. Pero Exacto. creo que ha quedado claro. Si no, de los Santos, puedes volver a preguntar. Entonces Sí. tenemos otra pregunta por acá de Joseph 089 que nos pregunta, ¿qué pasaría en caso de que un ciudadano europeo se quede más días de los permitidos? ¿Cuáles serían los trámites para volver a entrar? Supongo que está hablando de los Estados Unidos. Sabes que los europeos tienen una exención, tienen un privilegio que no necesitan un visado para entrar a los Estados Unidos, sino que un permiso que se llama ESTA, y es un permiso de estadía que no excede más de los 90 días. Ahora, si excede este tiempo, entonces tiene que solicitar un perdón, porque las leyes no, ellos tienen su beneficio, pero por las condiciones, porque si nosotros tuviéramos una buena economía y no todo el mundo estuviera ahí en Estados Unidos, también tuviéramos el mismo permiso, el mismo beneficio. Pero entonces, ellos tienen esta ventaja y a pesar de que si exceden los 90 días, entonces obviamente tienen que solicitar un perdón. Ok, de la pregunta anterior que nos hacían con relación a la persona que la deportaron por el tema del dinero, que no pudo justificar los ingresos, nos preguntan que si entonces en ese caso en particular el perdón sería pagar el impuesto o los impuestos que le hayan puesto. No, claro que tiene que pagar el impuesto, pero también tiene que demostrar a migración, porque a pesar de que ellos tienen el conocimiento y las instituciones se enlazan, hay que decirle directamente a ellos también. Hay que agotar el proceso, hay que pagar, aparte del impuesto que usted evadió, también tiene que pagar el impuesto de la solicitud del perdón y todos los documentos requeridos. Hay que hacer el proceso. Ok. Nos pregunta Pau que si actualmente se podría solicitar visa de paseo. Las solicitudes nunca se han impedido, siempre están haciendo solicitudes, lo que no es cita consular, que ahora mismo está para un periodo de un año. Las citas consulares están para el año que viene, a mediados del año que viene. Entonces, hace unos días estaban hablando por ahí, no se confirma nada, pero están diciendo como que van a abrir la embajada con relación a las citas a la visa de turismo. Pero veremos, hay que ver. Ahora, si usted quiere esperar de aquí a un año y con el riesgo de que su estatus económico, laboral pueda bajar o subir, si lo puede mantener y tiene un buen estatus, puede aplicar. Si lo puede mantener de aquí al año que viene, vamos a ponerle un promedio de 2 años. Pero si usted no tiene cómo mantener su estatus económico, a pesar de que tenga un buen estatus ahora, no les recomiendo que aplique porque eso es una condición que nadie sabe y más en la situación que tenemos ahora en la pandemia que ha hecho que la economía caiga bastante. Hoy usted está aquí y mañana no sabe si va a estar menos o más. Pero ahí vamos.
Eso es así. Por Ujú. aquí te dicen que gracias, que ya tienes un caso, o sea, voy a pasar tu contacto entonces para que lleves ese proceso. Por otro Perfecto. lado, No, estamos porque a las órdenes. sí, sí. Por otro lado, nos pregunta Michelle que qué pasa cuando una persona tiene visa y se casa por negocios a los fines de quedarse a vivir allá, pero le cancelan la visa. ¿Qué tipo de perdón se necesitaría para poder solicitar visa nueva vez? El I-601, porque la persona está utilizando documentos falsos, que es uno de los delitos más agravados en el proceso migratorio, que es la felonía. Cuando usted utiliza documentos falsos o dice mentiras o oculta información. Ellos se percataron de todo eso, entonces hay que someter el perdón. Yo siempre recomiendo que se orienten adecuadamente, porque hay muchísimos tipos de visados que las personas no conocen. Nosotros los dominicanos solo conocemos una petición o una visa de turismo, pero hay muchísimos visados que los Estados Unidos abre cada año y literales desde la A hasta la Z. Y de los visados H hay muchísimos que son los de trabajo. De estudio también, que usted puede aplicar un estudio de 3 meses y puede ir a Estados Unidos, puede entrar, inclusive puede solicitar en línea una beca a una institución allá dentro de Estados Unidos y con esta carta de aceptación, si la institución la acepta, usted puede solicitar un visado de estudio. Y hay visados de estudio que con el tiempo le permiten trabajar dentro de Estados Unidos y con ello adquirir una residencia. Así igual con los visados de trabajo. Hay muchos que te dan la oportunidad de tener residencia y después de ciertas renovaciones entonces puede optar la residencia permanente y con ello la ciudadanía. O sea, hay muchísimos tipos de visados que las personas no conocemos y incurrimos en hacer estos delitos que al final, a la larga, siempre van a estar ahí como una alerta para cada proceso que nosotros vayamos a ejecutar y siempre van a estar pendientes. O sea, es bueno orientarse. Cuando usted va a solicitar una visa o tiene pendientes, vaya a un experto para que le oriente y le diga a cuáles usted puede aplicar y a cuáles no. Excelente. Tenemos otra pregunta por acá sobre por qué, desde tu punto de vista, obviamente, y tu opinión, ya la licenciada Yadira Morel dice que no existe el perdón gratuito. Bueno, mira, no sé, la verdad, voy a ser sincera, no sé, porque las leyes migratorias tienen muchísimo tiempo. Hay abogados migratorios que no se meten en todas las áreas, hay abogados que solamente es migratorio, específicamente migratorio, que solamente trabajan con peticiones. Hay otros que solamente trabajan con visado y hay otros que solamente se enfocan en los waivers. Entonces, puede ser que ella solo era de turismo o peticiones y se quedó ahí, pero no sé, la verdad que ella y yo somos de otra época, no somos de la misma época, no tenemos el mismo conocimiento ni la misma posibilidad de ustedes. Ahora mismo googlean y le dan a YouTube, se van a dar cuenta si existen los perdones o no. La misma embajada de Estados Unidos constantemente da información sobre ello, o sea que no son cosas que puede que alguien lo invente y lo ponga en YouTube o lo ponga en las redes sociales, sino que la misma embajada lo informa. Tú entras a la página de Lucis o llamas por teléfono y te comunicas con personal de Lucis y te va a informar sobre ello. Llamas al NBC, llama al National Visa Center, que es el mismo NBC, me confundí, al consulado, a cualquier institución que tenga que ver con la migración americana y todos te van a dar información sobre los perdones migratorios y los diferentes tipos y procedimientos de perdón migratorio. O sea que no sé. Ya yo entiendo que la posición de ella no es solamente migratoria, es más la farándula, en mi opinión, no sé qué me dirán ustedes. Y puede ser que tal vez al ella no conocer esos procesos, simplemente se dedicaba a decir que no se da. Mm. ¿Tú has tenido casos donde has solicitado perdones migratorios y cuál, en caso de que sí lo hayas llevado, evidentemente, cuál han sido los resultados? ¿Qué técnicas, por ejemplo, utilizaste que te hayan funcionado? Mira, no te voy a decir mentira, ni te voy a decir otra cosa. Siempre hay procesos y hay casos que se aceptan y son aprobados, y hay otros que son mucho más complicados y que ciertamente la persona no tiene todas las bases que demuestre que ha cambiado y todos esos procesos entonces se caen. Por eso uno siempre evalúa los casos
y le orienta a la persona si quiere seguir o no. Ahora hay personas que a pesar de que no tengan las condiciones dicen vamos arriba y después de allá para acá vienen y dicen no, porque la abogada tal vez, pero yo siempre hago a todo el mundo firmar de que acepta o no. Pero siempre hay casos que se aceptan y siempre hay otros que no. Los procesos más complicados son los que son más difíciles de aprobar. Ujú. Eso siempre pasa realmente, que a veces cuando, no solamente en el área migratoria, sino también, por ejemplo, en el área penal y en muchas áreas, cuando una persona tiene un problema, muchas veces busca un abogado, no que le diga la verdad y no que le diga Lo realmente, que mira, quiero ver. esto, mira, las posibilidades son esto, mira, yo voy a hacer mi mejor trabajo, pero al final de cuentas depende de. Y entonces, por eso que siempre hablan de que los abogados son engañosos, que son esto, pero es que lamentablemente tú, por ejemplo, y me pasa, que gente viene donde mí, yo le digo, mira, en tu caso está tal situación, puede pasar esto, y le abro el abanico de posibilidades, porque al final de cuentas, y supongo que también pasa en tu área, no depende de ti. El Exacto, resultado final. Depende de la gestión que tú realices, pero el resultado jamás uno lo puede garantizar. es así. Adriana, Lucy nos pregunta por aquí si se están trabajando con visados para, o sea, de trabajo y estudio, si eso actualmente está funcionando, ¿en qué está eso? Claro que sí, esos nunca se han detenido. Solamente en el momento en que la embajada cerró definitivamente, así, ahí sí, pero los visados que se están otorgando ahora mismo son trabajos y estudios, que esos inmediatamente se aplica, prácticamente tiene la aprobación. Claro, siempre y cuando su perfil. Lo que se han detenido son los de turismo. Su perfil califique. Mira, nos pregunta por Dios. Yo no sé por qué los live de temas migratorios siempre se convierten más como en live de consulta. Yo no entiendo. Lo que Es que todo el mundo tiene algo. siempre tiene una duda, pero para eso estamos. Vamos a aprovechar a Adriana, ¿no? Me pregunta por aquí que si el perdón migratorio tiene un coste, como la solicitud de visado, o sea, si hay que pagar algún tipo de impuestos y en caso de que sea. Claro que sí, claro que sí. El único que no tiene un impuesto que pagar es en el perdón administrativo, que es el cual tú emites directamente a la embajada. Claro, si lo haces tú directamente y tienes tu conocimiento, pero si vas a un abogado, obviamente tienes que pagar por el servicio. Pero no hay un impuesto que haya que pagar directamente a la embajada. Es el único. Pero después todos los otros tienen costos. Ok, perfecto. A ver, por aquí nos preguntan que si después que se recibe el correo de que tu expediente está completo, en los casos de petición, ¿qué tiempo podría tardar la cita? Después que recibe el correo de que la petición es aceptada, repíteme por favor. Se recibe el correo de que ya la petición fue aceptada, no, de que el expediente está completo en los casos de petición, más o menos, ¿cuál sería el tiempo en el que podría tardar la cita? A ver si entendí, porque si se está cortando, la red parece que tiene falla. Si recibes de que el proceso es aprobado y se va a ejecutar y va a proceder a los 6 pasos, entonces ahí es otro proceso. Ahora, si ya pasó los 6 pasos y recibe la información de que ha aprobado y le da la cita consular, ya tiene otro plazo. Ahí vamos a decir, después de los 6 pasos, 3 a 6 meses, vamos a poner. Por lo general son 3 meses, pero con la pandemia lo subimos a 6. Entonces, si es antes de los 6 pasos, vamos a esperar un tiempo más. Ujú. Todo va a depender. Entonces, nos pregunta por aquí que por qué la regularización para los haitianos son tan difíciles. Bueno, es un tema. Miren, la ley migratoria dominicana es una ley nueva. Tiene unos 10 años promedio, pero a pesar de ello no se ha ejecutado debidamente. Ahora es que estamos iniciando a aplicarla y no vamos ni por la mitad. Entonces, nuestros vecinos hermanos haitianos, no todos quieren venir a regularizarse. Todos entran, trabajan y vuelven y salen, pero no todos se regularizan porque no hay tampoco una regulación fronteriza que le exija ciertamente documentaciones a ellos. Y han habido casos que inclusive
se ceden documentos, carnets falsos, como lo que hubo de la regularización, que le cuestan unos $20 en la misma frontera. Entonces, cuando vienen aquí al Ministerio de Migración a querer hacer el proceso, estamos hablando de 100,000 pesos promedio para el proceso. Para el proceso. Y las residencias dominicanas, no te escuché, ¿De cuánto promedio estamos? 100,000 pesos. Pero bastante costoso. Sí, O sea, bastante costoso. el trabajo también que implica también resulta ser bastante caro. De hecho, en gastos limpios, neto, tú vienes gastando unos 30,000 pesos, pero las gestiones que hay que dar, las vueltas que hay que ir a las instituciones, los ministerios, el darle seguimiento, entonces ese tiempo te aumenta a unos 100,000 pesos cuando viene a ver hasta más. Hay abogados migratorios que cobran de 130, 150,000 pesos por el proceso, pero es por la burocracia institucional que tenemos acá en la República Dominicana y lo difícil que es, a pesar que se presume y que la ley indica que es un proceso fácil y rápido, que se supone que de 3 a 6 meses ya el solicitante tiene que tener por lo menos la base o el inicio, o tener aunque sea ahí carnet para después ir a la Junta Central a regularizarse a la segunda fase. Bastante complicado. Ya entendemos, ¿verdad? Porque es que no se regularizan. Primero porque el proceso me imagino que no es nada No, no, fácil. no. Y segundo porque realmente resulta ser costoso. Sí, Entonces es complicado. O sea, nosotros, por ejemplo, nos quejamos mucho. De que hay mucha gente que está ilegal, de que los haitianos no se regularizan, etcétera. Pero también hay que verificar cuáles son las mismas trabas o las trabas que el que propio tenemos gobierno acá. Ujú. Estado está poniendo a esos fines, porque, o sea, son no muy pocos, porque hay sus clases en todo país, pero la mayoría de los ciudadanos haitianos y de nuestro vecino país, realmente dudo que tengan, ¿verdad?, esa cantidad de dinero para poder regularizarse en este país, por vía de consecuencia, van a seguir migrando de manera ilícita. Y no solo eso, Adalkiri, sino que también tenemos el problema de que casi todos tienen la misma acta de nacimiento. Aquí tú le dices a un nacional haitiano, le preguntas o le solicita un acta de nacimiento, que cuando viene a ver pide una copia a cualquier persona que la tenga, que le cobran de 4 a 5,000 pesos, pero no es su identificación ni su acta de nacimiento real. Y casi todos se llaman Teresa Dor, o los otros se llaman Jean-Pierre y Ujú. tienen la misma edad, tienen la misma fecha de nacimiento y son las mismas personas todo el mundo. Porque es que tampoco allá hay un sistema de regularización que sirva. Entonces eso todavía agrava más el proceso. Bastante complicado. Mira, me preguntan por acá que qué debe un turista condenado por un DUI necesitar un perdón migratorio para volver a ingresar a USA. Puede que no sea necesario. No entendí, ¿condenado por qué? Por DUI, que como Un T DUI. Sí, un DUI. Entonces la pregunta es, ¿qué debe un turista condenado por un DUI? hacer para volver a ingresar a USA. Si necesita un perdón migratorio o puede que en ese caso específicamente no sea necesario. Tiene que solicitar el perdón, claro que sí, que tiene que solicitar el perdón y tiene que verificar todo el récord para ver entonces qué es lo que ha sucedido. Perfecto. Por otro lado, la misma persona que nos hace la pregunta sobre lo difícil que es legalizarse para los hermanos haitianos, nos dice que a veces tenemos los 100,000 pesos y los abogados no pueden. Y en este punto, evidentemente, él dice, por ejemplo, yo tengo el dinero, pero el abogado dice que no se puede. Hay que verificar, porque es lo mismo que estamos hablando. Muchas veces va a depender cada cosa de la particularidad. Habría que ver por qué el abogado te dice que no puede. ¿Cuál es la situación en específico? O a veces también pasa que muchas veces los abogados toman procesos sin ser especialistas en una materia y no tienen el expertise necesario para llevar a buen término. Por lo tanto, Jan Devnit
Si es así, pero haberlo pronunciado bien. Lo que te recomiendo es hacer una cita con la licenciada Mella a los fines de que ella pueda evaluar tu proceso y con toda la honestidad del mundo te diga si ciertamente pudiera ser posible o no. Bien, Claro, entiendo que es así, que eso sería lo más saludable para ti. claro, Entonces, porque cada proceso es independiente. es independiente y cada proceso es diferente. Ujú. Si tenemos más preguntas, dudas o comentarios, Adriana, vamos a darte entonces el espacio de cierre a los fines de que puedas abordar tu tema de la manera conclusiva que elijas. Vemos si en ese espacio se hace. Y si no, entonces damos por terminado el live del día de hoy. La cuenta de Adriana va a estar abajo de este link, de este live, para que la puedan seguir, hacer sus citas y tratar de resolver sus temas de la mejor manera posible. Así es. Yo siempre digo a Dalkiris que inmediatamente uno tenga la idea de querer hacer un proceso migratorio, no importa que sea un visado y no importa que sea a futuro, vaya siempre a un experto para evaluar su perfil y ver cuáles puntos hay que corregir antes de solicitar el visado y no perder ese dinero, ese tiempo y las deducciones. Y también aquellos que van solicitando un proceso pero lo quieren para antes de ayer, que no es así. Lamentablemente los procesos migratorios demoran su tiempo y no dependen únicamente de los expertos que gestionan el proceso, sino que también dependen de los organismos que tienen que velar, que tienen que verificar esas informaciones y después identificar si pueden aprobarla o no. Pero las aprobaciones se determinan y son más efectivas cuando el proceso se hace con tiempo, cuando la persona se evalúa y se hace con calma y pausado, porque uno piensa con la mente fría y busca todas las cosas y los periquitos que tenga una persona en debilidad para repararlo antes del proceso. Eso es así. Pues nada, mi querida Adriana, un millón de gracias por tu tiempo, por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Esperamos, ¿verdad?, poder volver a tenerte una vez más en este espacio. Yo con Recordar gusto. personas que nos siguen, que el miércoles que viene, pues también tendremos otro tema de interés que ya estaremos publicando en la página. Vamos a poner también tu cuenta para que te puedan seguir y cualquier duda, comentario, consulta. Adriana está, Adriana es la mujer de ustedes, señor. Si no le escriben a Valkyrie, y ella me informa. También, cualquiera de los dos. Bueno, Así pues es. gracias. Feliz resto de la noche. Entonces, Adriana, nos vemos en la Gracias próxima. a todos. Gracias a ti, Valkyrie. Bye. Feliz resto de la noche. Cuídense. Igual. Bye.